Amado Dios, una vez más estamos aquí reunidos en tu nombre, sabiendo, Señor, que tu presencia es real en este lugar, la manifestación poderosa en nuestras vidas, sobre todo cuando sentimos paz, gozo y sentimos plenitud, tranquilidad en nuestro corazón, es porque tú estás aquí. Y gracias por lo que estás preparando en cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en nuestras familias. Te damos la honra y la gloria, y permite que tu palabra que será expuesta sea de edificación para este remanente que está aquí y para aquel que pueda escuchar este mensaje. Te damos gracias, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Yo le voy a invitar que abra usted el Evangelio de Lucas 18, versículos 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pues esta parábola, nuevamente, familia, se halla exclusivamente en el Evangelio de Lucas. Lucas ubica esta parábola dentro del armazón general de los sinópticos, en lo que se ha llamado la sección especial de Lucas. Es precisamente en esta sección especial de Lucas donde el evangelista hilvana una historia muy dinámica, pero dramática respecto al viaje de Jesús hacia Jerusalén, con el fin de darse en sacrificio expiatorio. Se nota que Lucas agrupó esta parábola con otras que tenían que ver con la oración. Es decir, recordará usted la parábola del juez y la viuda, que está en Lucas 18, 1 al 8. Esta recalcaba la eficacia de la oración persistente o tenaz. La parábola del fariseo y del publicano, como es la que se llama, que estamos analizando este día, encalca, sin embargo, el peligro de la oración presumida, de la oración soberbia. Dice, porque no por tanta palabrería Dios te va a escuchar más. Oraciones repetitivas, Dios no te va a escuchar más. ¿Cuál es la oración que Dios responde? Pues dice que una oración contrita y humillada, una oración sincera, sencilla, eficaz. Vemos ahí en el número del 9 al 14 lo que dice, ¿verdad? Dice, según Lucas, ordenó estas 2 parábolas una tras la otra para dejar una lección sobre la oración que alentara y que nos retara. Algo muy importante, la oración nos reta. No orar más largo, no orar más fuerte, no orar con más fe, no, orar con más persistencia, a tener un hábito de oración. Estas mismas historias poseían cualidades didácticas para afrontar problemas y necesidades en la iglesia cristiana posterior al tiempo de Jesús. Así que justamente diremos que estas mismas cualidades didácticas hacen que la parábola tenga una injerencia directa en las iglesias cristianas de hoy. Dirá uno, ¿qué tendrá que ver esta parábola con nuestra iglesia? Ahorita lo vamos a ver. Otra influencia del evangelista sobre la expresión de la parábola es que esta hace que se aplique ampliamente y que no solo sea a los fariseos. Recordemos que gran parte de las parábolas de Jesús iban dirigidas a los fariseos.
en otras ocasiones, pues a sus propios discípulos. Es decir, la enseñanza de la parábola es para todo aquel que tenga el mismo espíritu fariseico, sea que se halle fuera o dentro de la iglesia. Hay que recordar que Lucas es el evangelista que más incluye e influye a todos los judíos y no a los marginados dentro del alcance del amor de Cristo. Porque aunque Jesús hace que el fariseo sea uno de los protagonistas principales de esta parábola, un fariseo y un republicano, para Lucas la parábola se dirigía a cualquier persona pues que se justificara a sí misma y sobre todo al religioso cuyo espíritu fuera santurrón. ¿Verdad? Gente que se siente santurrona, que se siente muy buena, que se siente espiritualoide, ¿verdad? Y que se hace creer, se hace ver delante de las personas que eso es muy, muy espiritual. Pero realmente su vida no es nada espiritual. Por esto el evangelista advierte por medio de esta parábola a todo cristiano, fuera miembro de la iglesia en Roma, en Antioquía o en cualquier otra parte, o aquí en Shalom, que no debería de orar con un espíritu fariseico. ¿Qué es esto? Pues es totalmente posible que Lucas se hubiera topado con algunos cristianos pues que tenían esa misma actitud que el fariseo de esta parábola. Es decir, desdeñaba a sus compañeros. ¿Qué quiere decir? Que los menospreciaba a los cristianos, como si fueran menos espirituales que ellos. Claramente vemos aquí que para Lucas la autojustificación y el desdén para otros eran dos posturas, digamos, interrelacionadas psicológicamente. En esta parábola y en otros lugares dentro de los evangelios, los fariseos quedan muy mal parados. Si usted da cuenta, siempre los fariseos pues aparecen como gente extra religiosa, muy prepotente, muy soberbia, pero recordemos que sería un error atribuir estas características negativas a todos los fariseos. Recordemos a dos que no entrarían dentro de estas características. ¿Quiénes son? Nicodemo y José de Arimatea, que fue quien le prestó a Jesús la tumba. Así que estos dos fariseos, es evidente que los demás evangelistas pues no caracterizaban a estos dos dentro de una actitud negativa como el general. Sabemos que generalizar y decir es que todos, pues no todos, o decir ninguno, tampoco. Como le he dicho a algún matrimonio, no digas siempre, es que siempre haces lo mismo. Bueno, no siempre. Nunca haces nada, no, nunca. A veces hago algo, ¿eh? Entonces eso es importante, no irnos a los extremos ni totalizar. Es claro pues que Jesús en esta parábola describe la actitud de un fariseo en particular que se creía superior a sus demás compatriotas. ¿Por qué? Porque cumplía según él con la ley de Moisés. Acompáñeme ya en Filipenses 3, 4, 6. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces estamos viendo aquí que Pablo, ¿cómo se describe a sí mismo? Como un fariseo, como alguien estricto, severo. Y así hay cristianos, más cristianos que Cristo. Se sienten súper religiosos, señalando a los demás hermanos, criticándolos, su actitud, su falta de compromiso, su falta de X o Y. Cuando nosotros tenemos también fallas. Y Pablo decía, ¿verdad? Escribe su propia actitud como fariseo y sus pasadas pretensiones legalistas.
¿Quién quita de esta misma parábola de Jesús fuera influyente en la actitud no legalista de Saulo de Tarso convertido? Destaca esta parábola la idea de que la justicia de Dios requiere, no sé, del legalismo. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo era el legalismo de los fariseos? Al acudir al templo para orar, el religioso, por medio de sus palabras, desmiente su necesidad de Dios, ya que confía en su propia justicia. El fariseo se cree capaz de cumplir con todos los requisitos que él mismo ha establecido. Ante la presencia de otro que no es capaz de hacerlo, solo puede sentir desdén, como diciendo: yo sí soy un excelente cristiano, yo sí oro, yo sí diezmo, yo sí voy, yo sí esto, pero mira, estas hermanitas, estos hermanos, no. Y justificarnos que nosotros sí cumplimos, como es el caso de este fariseo. Porque entre los requisitos, recordará usted, impuestos por los fariseos, estaba que tenían que orar 2 veces mínimo al día. ¿A qué hora? A las 9 y a las 3 de la tarde. Llama la atención que pues de alguna manera va a la parte exterior de donde estaba con el fin de ser visto en la oración por los demás. ¿Sí? Si vamos ahí a Lucas 18, versículo 9 al 14, dice: el fariseo puesto en pie, ¿cómo oraba? Consigo mismo de esta manera. Es interesante que aquí en esta Biblia de la Reina Valera traduzca el griego prosgetón. De esta manera, textualmente, hay cierta ambigüedad en el uso de la expresión, porque de alguna manera puede ligarse la expresión con ponerse de pie. A ponerse de pie, significando así que se apartó a orar. Una cosa es ponerte de pie y otra cosa es como salir, ¿verdad? Como ponerte de pie y salir. Y es a lo que se refería. ¿Para qué? Pues para que lo vieran. Para que lo vieran y levantar sus ojos: oh Dios eterno, Rey de gloria, mira, yo soy bueno y bla, 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 ¿no? Y soltarse para que todos lo vieran. Pues la gente tenía esa percepción de los fariseos, que eran hombres religiosos, eran hombres buenos. Así que en su defecto puede ligarse con el verbo orar, y es como si estuviera orando a sí mismo y acerca de sí mismo, pero no en silencio, sino en voz alta. La lógica en la traducción es que obviamente la oración del fariseo se centra en sí mismo. Tenía el propósito de ser oída por la gente a su alrededor, que la gente escuchara qué bonito oraba, que la gente escuchara que él era un buen diezmador, ¿verdad? Tenía el propósito y no se escapaba al lector en el pronombre yo. ¿Sí se da cuenta? ¿Cómo dice? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Entonces vemos que sobresale el hecho de que en la oración, si se da cuenta, no hay ninguna petición. El fariseo no hace ninguna petición. Lo más probable es que así resulta, porque el fariseo se creía totalmente autosuficiente. Tampoco hay confesión en la oración. No dice: Señor, perdona mis pecados, perdona mi maldad, me presento delante de ti imperfecto. No. Él, siendo legalista, siente que ha cumplido con todos los mandamientos de Moisés. Así que él se creía, se sentía totalmente inocente, pero ignoraba el papel de la gracia de Dios. Es más, en la oración que leímos aquí del fariseo, fanfarrona, una oración que hace 2 cosas por encima de lo prescrito por la ley. Hace alarde de ayunar, ¿verdad? Como dice aquí, ayuno 2 veces a la semana. Bueno, dice los lunes y los jueves, porque la ley de Moisés exigía que el pueblo
ayunara ¿cuántas veces? Solamente una vez al año. ¿Cuándo? En el día de la expiación. Acompáñenme allí en Levítico 16, 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en ese día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestra alma, es estatuto perfecto. También acompáñenme a Números 29:7. La escritura dice: en el 10 de este mes séptimo tendréis santa vocación y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis, y ofreceréis en holocausto a Jehová, en olor grato, un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año serán sin defecto. Así que afligir el alma, ¿qué entendemos por afligir el alma? Pues se entiende precisamente como el ayuno, ¿no? Así que no obstante, este fariseo insistía en ayunar en días adicionales, ¿no? Y le decía a Dios: pues mira, yo ayuno 2 veces, no solamente lo que me pide la ley, sino hago más, ¿no? Vemos la soberbia de este fariseo, y tal práctica no era común entre la gente. Otro motivo de fanfarroneo de parte de este fariseo era su práctica de diezmar. ¿Por qué? Porque diezmaba más allá de lo que la ley demandaba. Porque según la ley se esperara que se pagase un diezmo solo por la cosecha agrícola, una sola vez. Acompáñeme a Deuteronomio 14:22. Dice la escritura: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rendiere tu campo cada año. Así que este fariseo pues le decía: Señor, yo todo lo que entra, yo todo te diezmo, todo, soy buen diezmador, oro muchísimo, ayuno más que todos. Así que el fariseo afirmaba que pagaba diezmos de todo lo que poseía. Así que si el religioso tenía granos agrícolas entre sus posesiones, el agricultor que los cosechó, ¿qué pasó? Ya habría pagado su diezmo. Es decir, la persona que ya pagó su diezmo no tiene que volver a diezmar. Y eso es lo que él estaba haciendo. Así que, pese a esto, el fariseo quería informarle a Dios que pagaba un diezmo adicional, cosa no requerida por la ley. Quería impresionar a Dios con su legalismo sacrificial. O sea: Señor, ¿qué no ves qué clase de fariseo soy? No, hombre, soy un cristiano ejemplar. Soy una cristiana que no hay otra en esta iglesia. Soy el mejor, soy la mejor cristiana. El otro personaje que aparece de la parábola es un publicano. ¿Quiénes eran los publicanos? Eran los que cobraban los impuestos. Pero se calculaba un impuesto por ciudad, por municipio, y decían: por Actopan o por Pachuca es X cantidad. ¿Quién le entra? Pues el hermano. Entonces yo le daba a él la concesión y él se encargaba de cobrar eso y más, su ganancia la tenía que sacar él. Entonces eran personas odiadas, muy mal vistas. Así que este era odiado no tan solo por el fariseo de la parábola, sino por la mayoría de los judíos. Era considerado como un traidor, ya que era un burócrata del sistema romano, afiliado, pegado a cobrar impuestos. Así que un correligionario, un compatriota, se vendiera al gobierno romano era particularmente despectivo, era algo muy deplorable. Que éste se aprovechara de su puesto para abusar del pueblo judío, pues era doblemente odioso. No solamente porque cobraba impuestos, sino al ser judío, ser aliado del Imperio Romano. Pero créanme que una de las tentaciones más agudas para los publicanos era precisamente eso, es decir, pues abusar del pueblo, exigir
de los impuestos que el gobierno romano pedía. No solamente el impuesto, sino una carguita más. ¿Se acordarán de quién? Que era un cobrador de impuestos, y cuando tuvo un encuentro con Jesús, ¿con quién? Con Zaqueo, ¿verdad? Le dijo, si yo he hecho algo indebido, ¿qué hago? ¿Devolveré cuánto? ¿Seguro? ¿7? ¿4? Vamos a ver qué dice. Obviamente muchos de los publicanos se hacían ricos de esta manera a expensas del pueblo. Así que este publicano en particular hubiera abusado del pueblo, no se dice aquí en la parábola, pero lo que sí se nota de inmediato es que el publicano pues asume esa postura de un penitente del cual necesita un reconocimiento elevado de culpabilidad. Él tenía esa carga de saber que estaba obrando mal, que estaba cobrando dinero de más. Así que de nuevo sus palabras y su postura corporal, como dice que aparecía, mas el publicano, dice, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Así que él asume esa postura de un pecador, ¿verdad? Inclusive pues dice que se retiró a un lugar a cierta distancia de los demás, y dice que no podía ni elevar sus ojos al cielo. Así que siguiendo la costumbre judía para señalar el arrepentimiento y que se golpeara el pecho, esto declaraba que sí era culpable de robarle al pueblo, abusando pues así de su puesto, y tenía que darse cuenta de que no era posible que restituyera todo lo que había robado. Él sabía que había robado al pueblo, pero en el caso de Zaqueo, él estaba dispuesto a regresarles la parte proporcional de lo que robaba, lo que decía la ley. ¿En dónde aparece eso? Acompáñenme a Levítico 6, 2, 5. Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo enajenado, dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare, o jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo pedido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Así que pues vemos aquí que este hombre pues le había robado a tantas personas, se sentía tan mal que no podría regresarles la quinta parte adicional a todos de les había robado. Así que el que robaba tenía la obligación de devolver la totalidad de lo robado más una quinta parte. Todo tenía que entregárselo al ofendido el mismo día. Se recordará que se hacía el sacrificio ante Dios por los pecados, el día de la expiación. Así que, pues reconociendo este hombre la imposibilidad de cumplir con este requisito de la ley, pues prefería quedarse lejos de los sacerdotes y de los demás adoradores. Se retiró, no estaba con la gente. No le quedaba más remedio que arrojarse a la misericordia de Dios y pedirle perdón. Así que el significado que el publicano escogiera el templo en lugar de una sinagoga para elevar su oración de penitencia, porque recordará que también había sinagogas por todas partes en Palestina, pero no se atrevía a entrar a una de ellas. Buscaba sí el perdón de Dios, pero temía que la gente dijera dentro de ese ámbito familiar de la sinagoga, lo señalara. Como a todo judío se le permitía entrar al atrio exterior del templo, no al interior. Es aquí donde se eleva su oración de arrepentimiento, un lugar de menos contacto personal con la gente, apartado,
humillado, quebrantado, sabiendo lo que había él hecho. Así que la oración del publicano es reveladora. Se contrasta su oración drásticamente con la del fariseo. Es obvio, pues, que el publicano, por el peso de su pecado, no requiere ni recurre a ningún sistema oficial de oración. No hace esa estructura de oración. Por supuesto que era tan odiado por el judío. Es muy posible que no practicara los ritos de su fe desde hace mucho tiempo. Un hombre que estaba apartado realmente de su religión. Puede ser inclusive que por esto los elementos normales de la oración falten en su plegaria. No hay ninguna estructura, no hay nada. Cosas como palabras de alabanza, alguna adoración, algún agradecimiento. No figura nada en su oración. Su pecado pesa tanto sobre él que solo puede sollozar. Me imagino a ese hombre ahí llorando, postrado. Dios, sé propicio a mí, soy pecador. Sé propicio a mí, ayúdame, soy pecador, dice en el versículo 13. En el texto griego está el artículo definido, lo cual indica que el publicano se creía tan solo un pecador común como los demás. No, se creía el pecador, o sea, la persona más perversa, más mala, la persona que había fallado a Dios, ya que consideraba su propio pecado como algo especialmente grave. Así que la parábola del fariseo y el publicano pues hace más que describir el gran contraste entre las actitudes ante Dios de estos dos protagonistas principales, porque también digamos que la parábola deja un cuadro bien claro de cómo es Dios, el Dios de los dos. Hay quien piensa inclusive que la parábola se da con el propósito de convencer a los oyentes de la realidad de un Dios de libertad, se dan dos representaciones de Dios que se ponen a la par en esta parábola. La primera es falsa, es la del fariseo. Y digo que es falsa precisamente porque tiende a remover la libertad de Dios. Dios no podía amar a un publicano, además de que había sido obligado a aceptar a los fariseos. En su defecto, era imposible que Dios amara a un publicano. En cambio, la segunda representación de Dios es la del publicano, que sí permite una libertad para que Dios sea Dios. Esta es libre para perdonar a quien Él quiera y según sus propios criterios. Porque hay personas que dicen, Dios no te va a perdonar lo que hiciste. Dios, bueno, ¿y tú cómo sabes? ¿Eres Dios acaso? Nosotros no somos Dios, o sea, pedimos misericordia por las personas. Es que te vas a ir al infierno. ¿Y tú quién eres para condenar a otra persona? Esto introduce una segunda característica de Dios que se puede apreciar a lo largo de la parábola. ¿Cuál es? La soberanía de Dios. Cuando Jesús declara, os digo que éste descendió a casa justificado en lugar del primero, en el versículo 14. Estará demostrando su plena soberanía para perdonar a los imperdonables. Aquella persona que se sentía tan pecadora, tan mal, fue perdonado. Y el que se sentía tan bueno, que cumplía con la ley, no fue perdonado. Así que la libertad de Dios siempre echa a tierra todas las raíces y las rigideces establecidas por los hombres. Así fue el caso del publicano, que recibió el perdón de Dios por su espíritu arrepentido. Jesús termina la parábola en Lucas con la misma frase que había empleado en otra parábola. Recordará, por ejemplo, Lucas 14:11, y en el contexto de Mateo 23:12, dice: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla
será enaltecido. Así que la parábola, mis hermanos, permite que con una frase generalizada demuestre que no siempre las parábolas tienen que interpretarse asociadas con un evento específico en el ministerio de Jesús. Ya se ha observado en Lucas que no establece en este caso un auditorio particular específico, es decir, no menciona a quién está dirigida esta parábola, solo dice que la parábola fue relatada por Jesús a unos que demostraban su autojustificación y su desprecio por los demás. Yo diría más bien que esta parábola hace sobresalir a este publicano que confía en la misericordia de Dios, y Jesús, por medio de la parábola, desea persuadir a su auditorio a que el perdón de Dios aguarda a los pecadores que ponen su confianza en su misericordia. En cambio, los hombres que se creen justos por sus propios méritos y que simultáneamente excluyen a los pecadores de la salvación serán rechazados por Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que la parábola demuestra que había un odio de parte del fariseo, no tanto por abusos económicos, sino, ¿sabe qué?, por su estatus social. Es de conocimiento común, pues, de que los fariseos tenían su propia manera de clasificar a las personas. Como les decían, entre los pecadores, recuerda que le decían también los perros, ¿verdad? Los perros. Así que había muchas personas que eran rechazadas por los fariseos, simplemente por su trabajo. Entre ellos estaban los curtidores. También en el escalafón social, pues los pescadores ocupaban un renglón inferior. Así que es muy posible que el puesto también de cobrador de impuestos pues fuera considerado también como un rango social inferior. Así que no hay que buscarle mucho entre la sociedad que hoy vivimos para encontrar prejuicios semejantes. El que una persona tenga un trabajo cuya remuneración no es grande, a veces es motivo de desprecio de parte de cierto nivel social. ¿Eres secretaria? Por ahí mandé una vez un audio que decía secretaria. Cuando se enteró secretaria de quién era, ¿verdad?, del gobernador, entonces sí ya le dio, ¿no? Eres de mantenimiento, bien, bien, qué bien. Haces que hacer en las casas, qué bien, qué chido, qué padre. O sea, como que catalogamos a las personas por su condición económica. Y era motivo de desprecio, y hoy en la actualidad así es también. He aquí un prejuicio de índole económico. ¿Cómo te ven, te tratan? ¿En qué camionetón llegó la hermana? ¿Qué carrazo trae el hermano? Se ve que la hermana sí tiene dinero. Y nos damos a veces esos comentarios que entre la iglesia no debería de ser. A veces el prejuicio no estriba exclusivamente en situaciones económicas. La clase de trabajo también suele ser un motivo de rechazo. Muchos jóvenes evangélicos, por ejemplo, miran con desdén, y también hermanos, no solamente los jóvenes, con desdén al quehacer político, el ser una persona política, porque consideran que la política de por sí es sucia. Bueno, sabemos que hay muchas cosas turbias, ¿verdad? Pero se sabe, no obstante, que cualquier trabajo puede ser digno siempre y cuando el que lo realiza y lo trabaje con honradez. Muchos de ustedes han trabajado en gobierno y no podríamos decir todos los del gobierno son unas ratas, ¿no? Sencillamente la persona que es honesta, que es recta, pues va a hacer su trabajo con honradez, con dignidad. Por eso urge, y lo he dicho muchas veces, urge que los jóvenes cristianos se dediquen con ahínco e idealismo al servicio de la patria como servidores públicos. Anhelaría que de algún día de esta iglesia saliera un diputado o un senador que esté en la Cámara y que llegara algún día a ser gobernador de este estado
hombres y mujeres que anhelen ser servidores, para que cambie. Está lleno de corruptos, la gran mayoría, de gente perversa. Y los cristianos siguen diciendo: ay, es que no, a mí la política no me gusta porque eso es del diablo. Entonces, ¿quién va a ir a entrar al Congreso? ¿Cuándo vamos a poder obtener una legislatura, una senaduría? Pues cuando los cristianos se ocupen por hacer las cosas importantes. Hace falta cristianos de verdad que contemplen su servicio público como un ministerio, que sean una luz, una sal en el trabajo, tal como Jesús los mandó en el Sermón del Monte. Mientras se siga relegando el trabajo de gobierno, de servicio, a los elementos no cristianos del país, la política seguirá siendo sucia. Es claro. Hay por ahí, conocí un senador, fuimos a la Cámara de Senadores de México a repartirle 2 Biblias. Algunos candidatos, directores de los partidos, presidentes de los partidos. Así que no solamente esa parte, sino también el clasismo es un problema en nuestro país. Que en estos últimos 6 años hubo un encono entre desde las cabezas populares del gobierno, estar hablando de fifís y de chairos, estar poniéndole nombres y clases a las personas, poniendo en encono a nuestro pueblo, que si estudiabas, que porque si eres de Harvard, que si estudiaste en Oxford, cuando sus propios hijos han estudiado en el extranjero. Son unos hipócritas. Eso es lo que son. Ese clasismo se entiende como una división artificial y dañina entre los distintos niveles socioeconómicos y culturales de la sociedad. Lo más común es que se hable de 3 grupos principales que ya todos conocemos: la clase alta, la clase media y la clase baja, que para eso pues ya clase media pues prácticamente está desapareciendo. Todos vamos a terminar siendo clase baja, porque la realidad es que clase media ha ido o se hicieron ricos, los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, aunque haya esta campaña que se dio de que se elevó el salario mínimo y que ahora hay menos pobres en extremo. Pues es mínimo lo que se ha logrado en este país y en Latinoamérica, así es. Así que otro género de clasismo existe también por el nivel de preparación académica. Y claro que a los gobiernos les encanta y quieren, ¿verdad?, que la gente siga ignorante. Ese es su trabajo, que no haya exámenes de nada, que todos pasen automático, que no repruebes a ningún niño. Recordarán estos últimos ciclos escolares de 5 o 6 años o más, no puedes reprobar a ningún niño. Cuando todos los que estamos aquí tuvimos que hacer exámenes y algunos reprobaron y tuvieron que recursar. ¿Qué es lo que estás haciendo? Generaciones de burros, generaciones de incompetentes. Y eso es lo que le conviene a los gobiernos. Que no estudies, que no te prepares y que el nivel académico sea mediocre. Así que las personas con mayor o avanzada preparación cultural suelen mirar con cierto aire de desprecio a los conciudadanos de menos cultura. Ambos tipos de clasismos son lamentables, pero se dan. Dígame doctor, dígame licenciado, aquí está mi cédula, por eso me quemé las pestañas. Dígame diputado, dígame tal. No somos iguales, no somos iguales. Yo sí estudié en Harvard, sí estudié en el TEC de Monterrey, sí estudié en tal universidad. Tú estudiaste aquí en la Prepa 1 del pueblo. Entonces marcamos diferencias, marcamos quién soy yo y quién eres tú. Lo vivimos, claro que lo vivimos. ¿Recuerdas cuando estabas chico te decían, ¿en dónde estudias? ¿En qué escuela? ¿En escuela particular o de gobierno? No, pues en la secundaria 2. Yo estudio en La Salle, papá. Como diciendo, soy más, soy mejor. ¿Eso qué tiene que ver? Pero lo vemos y lo analizamos, y a veces los propios padres hacemos eso con los hijos. No, tú no vas a entrar en una escuela de gobierno porque eres de la familia Uruchurtis. ¿Cómo vas a ir a tal escuela? Tienes que estar en las mejores escuelas. Denigrando, cuando hemos visto hombres talentosos, hombres preparados, que han salido de las universidades y de las preparatorias públicas. Muchos de los presidentes y expresidentes estudiaron en la UNAM y después hicieron sus maestrías o sus doctorados en otros países.
Entonces, familia, la parábola del fariseo y del publicano tiene estas lecciones positivas y correctivas para eliminar el prejuicio y el clasismo que se da en nuestras iglesias también. Jesús, por medio de la parábola, enseña que no importa el puesto o el nivel económico de la persona, ni del fariseo ni del publicano. Dios acepta a la persona no por su estado socioeconómico, sino por la actitud para con los demás y para con Dios. Así que hace falta una buena dosis de arrepentimiento de parte de todas las clases respecto al prejuicio y al desdén que tienen por otros que no son de su clase. Así que lo cristianamente ideal pues sería una sociedad no clasista, ¿verdad? Pero eso es completamente imposible. Por lo menos lo que anhelamos es en las iglesias, en el pueblo de Dios, que no haya esas diferencias. Recordemos lo que pasaba en la iglesia primitiva, ya se los he compartido, que llegaban los judíos convertidos al cristianismo y hacían sus propias comilonas, llevando comida de calidad, vinos y demás, y dejaban a la gente del pueblo sin comer. Y después Pablo dijo, no, esto no es la cena del Señor. Y por eso se eliminaron todos los convivios ágapes de ese tiempo, porque terminaban hasta en orgías de tanto alcohol que había. Así que aprendamos las lecciones, familia, de la parábola del fariseo y el publicano. Concluyo. Para los miembros de la iglesia cristiana, esta parábola es especialmente pertinente para estos tiempos. Lo más fácil es que nos olvidemos de nuestra vida pasada, en la que debíamos y hacíamos y teníamos rienda suelta del pecado. Los que nos hemos criado en un hogar cristiano, o los que se crearon, especialmente dados a olvidar que también fueron rescatados del pecado por la sangre de Jesús. Mientras más tiempo uno sea creyente, más tendremos a olvidarnos de que aún somos pecadores con la necesidad de arrepentimiento. Desdichadamente muchos de los creyentes cristianos pues hemos asumido la actitud y la postura de este fariseo. No es que conscientemente despreciemos a otros, como el caso del fariseo, sino que más bien llegamos a ponernos cómodos en una relación con el Señor, pensando que la salvación por Cristo nos exime del pecado. Nada más lejos de la verdad. Si bien es cierto que la mayoría de los creyentes evangélicos no son dados a vicios más degradantes, ¿verdad? Dicen, ya no digo groserías, ya no me emborracho, ya no agarro lo indebido. O sea, como que pecados que podías antes como permitirte, pero ahora ya no los haces, o a vicios más degradantes. Esto no permite que nos cataloguemos como personas sin pecado. Los cristianos pecamos, y aún por omisión, sabiendo hacer lo bueno, y si no lo hacemos, hemos pecado. Así que esto precisamente es donde nos asemejamos más al fariseo, porque a todas luces cumplía con toda la ley del judaísmo y se paraba en público para orar, sentirse el justo. El problema con esto es que las demandas de Dios no son las mismas que para el pueblo. Dios nos demanda excelencia. Dios nos demanda a sus hijos santidad. A la gente de afuera pues no lo conoce, ni lo honra, ni lo reconoce. Pero nosotros que nos decimos cristianos, pues claro que Él nos demanda eso. Los creyentes con los años de experiencia en la fe reconocen que siempre hay un gran problema: el yo en nosotros. Es decir, siempre hay la tentación de sucumbir ante los deseos personales en lugar de cumplir con la voluntad conocida de Dios. Justificarnos: yo sí oro, yo sí doy, yo ayudo, yo soy esto.
Entonces nosotros nos estamos engrandeciendo. Pero somos siervos inútiles, porque hacemos lo mínimo con nuestra vida cristiana, realmente. Así que siempre hay la tentación de sucumbir, deseos personales en lugar de cumplir con la voluntad conocida de Dios. En otras palabras, el egocentrismo es el problema mayor de la gran mayoría. Está bien que hayamos dejado atrás los pecados más obvios ante la sociedad, pero recordemos que por ser personas caídas nunca llegaremos a la perfección o la impecabilidad de la vida. Es decir, que al igual que el publicano, necesitamos reconocer el pecado que nos arrastra. Cada uno de nosotros, diría alguien por ahí, tiene su aguijón. Hay algo en que no hemos podido salir. Y debemos confesarlo ante el Señor y pedirle perdón en el nombre de Cristo Jesús. Familia, el arrepentimiento es una actitud más que un acto. Es un cambio de vida permanente, ya que el pecado es permanente aún en los creyentes. Así que el arrepentimiento debe caracterizar también a los creyentes como algo permanente. Siempre tenemos que estarnos arrepintiendo, porque si fallamos hay que arrepentirse. Fallamos y hay que arrepentirnos. Dirán las personas, pues entonces nunca vas a cambiar. No, la parte del arrepentimiento nos permite estar conscientes de que hemos fallado, no para continuar haciendo. Y concluyo, la parábola nos enseña claramente que existe el peligro de que el creyente llegue equivocadamente a la idea de una superioridad espiritual. Esta misma actitud conduce a la larga pues al desprecio para los demás, aquellos que se creen santos o se creen santurrones o que se creen más espirituales que los demás. Por eso dice que tus hechos deben de hablar más, que la gente diga, no que tú lo digas, que la gente diga, ah, caray, la hermana, el hermano, el pastor, el vecino, lo admiro porque es un hombre, una mujer consagrado a Dios. Así que los seguidores de Jesús quedan debidamente advertidos en contra de esta actitud. A la luz de esta parábola quedan dos cosas que los creyentes debemos procurar evitar. Uno, la falsa actitud de superioridad espiritual, y dos, el olvido de nuestra propia condición de pecador. Debemos de reconocer que somos pecadores, que hemos fallado, y que Dios nos ayude a ser fortalecidos para fallar lo menos posible. Cierre sus ojos. Amado Dios, permite, Señor, que esta noche podamos salir de este lugar confrontados por tu palabra. No queremos sentirnos como el fariseo, sentirnos justos, sentirnos buenos y sentirnos perfectos. Estamos en un proceso, Señor, de transformación. Tú nos estás regenerando, nos estás transformando. Luego entonces no lo hemos obtenido todo. ¿De qué nos podemos jactar? Reconocemos esta noche nuestras faltas. Reconocemos delante de ti nuestras inequidades, nuestros pecados. Y te pedimos que nos fortalezcas, Señor. Nos arrepentimos en verdad de lo que hacemos mal delante de tus ojos, porque nuestro pecado está expuesto delante de tus ojos. No podemos ocultarlo. Permítenos, Señor, ser humildes como el publicano que reconoce, Señor, aquí estoy delante de ti. Y te pedimos que cada uno de los que aquí estamos y el que oiga este mensaje pueda quebrantar su corazón, humillarse y arrepentirse. Y sabemos que tú eres bueno para perdonar. Que nos ayudes, nos levantes, nos fortalezcas para poder hacer y agradarte y vivir conforme a tus planes y propósitos. Gracias, Señor, por tu palabra esta tarde, porque sabemos que la podemos guardar en nuestro corazón y que no regresará vacía.
En tu nombre oramos, Jesús. Amén y amén.